Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Estamos aquí para seguir profundizando en las enseñanzas del Arizal. Hoy es un día muy especial, este Motzei Shabbat, y hoy durante el día fue el 2 de Nisan. El 2 de Nisan es el día de la desaparición del Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, Rabbi Shalom Dober, del cual estamos estudiando el Ain Bet, el libro Ain Bet. Él fue lo que el Rambam fue para la Torá en general. El Rebbe Rashab fue el Rambam, el filósofo, el compilador de el Hasidut, de la Kabbalah y el Hasidut. Así, cuando él estaba por fallecer, estaba muy grave, dijo que él se iba al cielo y que dejaba para sus alumnos, les dejo a ustedes, dijo, mis escritos. El Arizal se caracterizó por enseñar a los alumnos, y sus alumnos escribían todo lo que él decía. Y él dejó en sus alumnos su esencia. Rabbi Haim Vital, Rabbi Rajach y otros alumnos que él tuvo allí recibieron de él la enseñanza oral, y ellos transmitieron y escribieron los libros y transmitieron a las generaciones las enseñanzas de la Kabbalah que vinieron después. Fue muy parecido a lo que hizo Rashbi. Rashbi también, Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando estaba en la cueva allí en Merón, él estaba con su Hebre Kadisha, con todos sus alumnos y colegas en la Hidra Raba, en la caverna, y allí hablaron y hablaron, trajeron todas las enseñanzas que les enseñó su maestro, todo por el mérito de su labor, de su cumplimiento, de su entrega, autoanulación, recibieron revelaciones que hasta el día de hoy siguen maravillando a todos quienes las estudian, y fueron compiladas y escritas por sus alumnos. Lo mismo con el Arizal, que la tarea principal del Arizal fue explicar la Kabbalah de Rashbi, el Zohar. Sin embargo, el Rebbe Rashab se ocupó de escribir por sí mismo, y no solamente escribir así lo que él pensaba en el momento, sino volvía a repasar y a reescribir a veces grandes porciones de toda su obra y corregir constantemente. Y cuando se fue dijo, esto es lo que yo dejo aquí, y allí dejó su esencia. Entonces, cuando uno lee y estudia su obra, no solamente está estudiando aquello que él descubrió, aquello que nos está enseñando, sino que uno se está conectando verdaderamente con él. Y como el pastor nunca deja a sus ovejas, cuando él se fue para allí al dejar sus obras, se quedó con nosotros, y más todavía, no solamente se quedó con nosotros, sino que nos dio una clave, una puerta
una llave para poder estar arriba también con él. Y esto tiene que ver con algo que dijo el Baal Shem Tov, que hablamos algunas veces, y es que él dijo: yo puedo estar dentro del mundo y fuera del mundo a la vez. Yo puedo estar consciente de las cosas del mundo y sin embargo estar conectado con esa fuente superior, la esencia de Dios, de donde viene toda inspiración y toda vida. Y así, cuando uno estudia las enseñanzas del Rebbe Rashab, el Hasidut, la esencia del Hasidut, uno tiene esa capacidad de estar leyendo y a su vez esa lectura de cosas profundas de Kabbalah y de Hasidut se está conectando con la existencia propia de uno. Uno puede asociar todo eso que está leyendo con la actividad, la profesión o las cosas que le suceden a uno en ese momento. Entonces uno siente que está dentro de este mundo, fuera de este mundo. Esa es una característica del Mashiach. No es así como Moshe Rabbeinu con los grandes tzadikim, como estudiamos esta semana, que cuando él tenía que conectarse con Dios tenía que entrar dentro del Ohel Moed, dentro del tabernáculo, y allí Dios se le revelaba dentro de la nube. Y así en otros momentos también, cada vez que Moshe Rabbeinu quería saber algo, le preguntaba a Dios, recibir una instrucción, tenía que aislarse, tenía que separarse de la realidad, y de esa manera podía entrar en ese mundo espiritual que le permitía recibir la enseñanza divina, la profecía. Así también los demás profetas, que no solamente tenían que aislarse del mundo material, sino que la mayoría lo recibió en sueños. En cambio, el Mashiach y aquellos que tienen revelada la chispa del Mashiach, como los Rebbeim, a partir del Baal Shem Tov, ellos pueden estar conectados con este mundo y conectados con la esencia infinita de Dios al mismo tiempo. O sea que mantienen su estado de pureza que les permite recibir la divinidad a pesar de estar metidos dentro de este mundo material impuro. Y entonces con esta idea es que estudiamos el Arizal, que es la base, una de las bases fundamentales de toda la enseñanza del Baal Shem Tov y de toda la Hasidut, imbuyéndolo de Hasidut, como nos enseña el Rav Ginsburg. Entonces vamos a continuar con nuestro capítulo 5, con estas comparaciones entre los distintos niveles y distintas esferas de la realidad, del mundo material, del mundo físico, del alma, las sefirot, los mundos, las letras, los signos de la Torá y todas las cosas que vimos estos días, siempre tratando de asociarlo con alguna experiencia nuestra, o tratando de generar una experiencia nuestra dentro del alma para poder comprender, para poder aferrar ese conocimiento. Entonces habíamos estudiado que para que algo
actúe en forma correcta, en forma rectificada, tiene que sobreponerse a su primera naturaleza. Entonces la primera naturaleza es como Dios interincluyó cada una de las cosas en todas las cosas, lo general está incluido en lo particular, y luego hay que hacer un intercambio y buscar qué es lo que le pertenece verdaderamente a uno y qué es lo que no es de uno, y aquello que no es de uno, devolverlo a aquel a quien le pertenece. Y de esa manera se estimula que aquel que tiene algo mío me lo dé a mí. Y entonces así se genera una segunda naturaleza rectificada, donde nuevamente vuelvo a tener todos los componentes del mundo exterior, pero solamente aquellos que tienen una característica mía, como por ejemplo habíamos estudiado que, por ejemplo, en los mundos, el mundo de Atzilut, están todos los demás mundos y también están todas las demás letras del nombre de Dios, están todas las sefirot, los niveles del alma. Entonces dentro del mundo de Atzilut está Keter, Jochma, Binah, los 6 sentimientos, está Malhut. Si ustedes ven el cuadro, es para dar un ejemplo y recordar lo que habíamos estudiado hasta ahora. Entonces, dentro de Atzilut está Jochma, Jochma de Atzilut, está Keter de Atzilut, Binah de Atzilut, y así todos los componentes. Entonces, si dentro de Atzilut yo tengo Jochma, entonces esa Jochma es algo que no le pertenece a Atzilut, tiene que devolvérsela a Jochma. Pero Jochma tiene dentro de sí el Keter, Jochma tiene dentro de sí ese nivel de Atzilut, ese mundo de Atzilut que le pertenece. Y lo mismo Binah tiene también ese componente de Atzilut. Entonces, Atzilut le tiene que entregar su Binah a Binah, entonces Binah empieza a tener Binah de Atzilut, Binah de Briah, Binah de Yetzirah dentro de sí. Y el mundo de Atzilut empieza a recibir el Atzilut que hay en Binah, el Atzilut que hay en Jochma, el Atzilut que hay en Keter. Entonces, esa es la forma de volverse a integrar. Habíamos meditado cómo es esto en el alma, y en general esto se llama Torata Kibbutzim, la teoría de grupos, de cómo se interincluyen y todas las combinaciones o tserufim que puede haber hasta lograr esa segunda naturaleza. Entonces habíamos visto en la clase anterior algo que acostumbramos a hacer, y es ver una gematria. Hemos visto que aquí está. Habíamos visto que Teva Sheini, que significa segunda naturaleza, suma, tiene la misma gematria que Emet, que quiere decir verdad. Así, a pesar de que hay muchos, la psicología y la filosofía o la mente normal de este mundo, de las naciones del mundo, dicen que cada uno tiene que saber cómo es y aferrarse a eso y
sacar de dentro suyo aquello que es y tiene que los demás lo tienen que aceptar como son. Sin embargo, la Torá, que es el mundo de la rectificación, lo que tiende es a cambiar esa naturaleza. Como habíamos dicho, que Akadosh Baruj Hu creó un mundo imperfecto para que nosotros lo rectifiquemos. Entonces lo primero que hay que hacer es rectificar lo que hay dentro de uno mismo. Entonces esa primera naturaleza, por definición, es la naturaleza incorrecta. Es la naturaleza que tiene que ser rectificada. Los instintos, el pensamiento, las emociones, las acciones, y por supuesto todo eso proviene del inconsciente nuestro. Entonces, esas vestimentas, que es el pensamiento, el hábil y la acción, nosotros las vamos cambiando, es lo que conscientemente podemos cambiar. Y a través de que vamos cambiando eso de lo cual somos conscientes, vamos cambiando el inconsciente, vamos cambiando y vamos revelando nuestra verdadera alma, cuál es el verdadero placer y cuál es la verdadera voluntad de nuestra alma. Entonces, en vez de sentirnos orgullosos de cómo nacimos y cómo pudimos seguir siempre iguales, nos transformamos que esa sería la característica de un animal o de una planta, que así como nació, así sigue toda su vida y sigue heredando esas características por toda la eternidad. En cambio, el ser humano nació para cambiar, nació para rectificar sus cualidades y así rectificar esa parte del mundo que lo rodea, y entre todos rectificar al mundo para llegar a ese estado de perfección que es la llegada del Mashiach. Habíamos visto en la clase anterior también el tema de las combinaciones que se pueden producir de acuerdo como el Sefer Yetzirah lo trae, que es 2 piedras producen 2 casas, 3 piedras producen 6 casas, 4 piedras producen 24 casas, que esas son las combinaciones posibles, y así es el estilo. Sobre este estilo es como se generan las distintas raíces de las palabras del alfabeto, del idioma hebreo, del Lashon HaKodesh. Y entonces, si en general las raíces del Lashon HaKodesh tienen 3 letras, y decimos que 3 casas producen 6, 3 piedras producen 6 casas, entonces podemos entender que toda palabra de 3 letras, toda raíz de 3 letras tiene 6 combinaciones. Una vez habíamos estudiado este secreto de la combinación de las letras para formar raíces, de tal manera que, de acuerdo a cómo se organizan dentro de las 6 sefirot, uno puede llegar a entender el significado. Entonces, cuando hacemos las distintas combinaciones, podemos tener, vamos a hacer el cálculo. Ustedes vieron que esto también es como se calcula el genoma humano, o el genoma en general, porque el ADN tiene 4 letras,
4 letras y se combinan en tripletes. Cada codón, que equivale a un aminoácido, tiene 3 bases, o sea 3 letras, 3 posiciones. Entonces, para obtener la cantidad de posibilidades que hay, tenemos que elevar 4 al cubo, o sea 4 por 4 por 4, y eso nos da 64, que son las 64 posibilidades de combinación que hay de las letras del ADN. De la misma manera, si nosotros hacemos eso con el Aleph-Bet, en el Aleph-Bet hay 22 letras y hay 3. El ADN acá tengo que cambiar, son 4 letras y 3 posiciones del codón, así se llama, codón y anticodón. El Aleph-Bet es 22 letras y también tiene 3 posiciones, que es la raíz de las palabras en hebreo. Entonces tenemos que podemos obtener 22 al cubo. ¿Cuánto es 22 al cubo? 10.648 posibilidades. O sea, podemos tener 10.648 raíces. Ustedes saben que cuando una persona sabe 500 o 1000 palabras de un idioma, ya puede hablar perfectamente y entender. Acá estamos hablando de 10.648 raíces posibles que existen, de las cuales se derivan distintas palabras. Se derivan verbos con distintas conjugaciones, sustantivos, adjetivos que tienen la misma raíz. Por ejemplo, en el Ain Bet del Rebbe Rashab que estamos estudiando, en la clase de Ain Bet estamos estudiando la raíz Samach Pei Reish. Y estamos estudiando nada más que una de las 6 combinaciones, donde está primero la Samach, después la Pei, después la Reish. Y ahí vimos cómo tenemos distintos significados, que está la palabra Mispar, está la palabra Sofer, Sefer, Sipur, Sapir, con la misma raíz, y con una de las 6 combinaciones tenemos cantidad, y hay muchas más todavía. Así que imagínense cuántas palabras se pueden formar con el Aleph-Bet. Entonces, esto es, y en realidad, en la Torá, en el idioma de la Shona Kodesh, no se usan las 10.648 raíces. Si nosotros dividimos 10.648 por 6, perdón, 10.648 dividido 6 da 1.774, que son 1.774 son la cantidad de grupos de 3 letras. Hice mal. Un segundito. 10.648 dividido 22, claro, no puede ser 1.700. Es dividido 6, perdón. Sí, Viviana lo hizo bien.
10.648 dividido 6, 1770. ¿Por qué? Sí, 1774. No, estaba bien lo que decía. Entonces, 1774 son la cantidad de grupos de 3 letras y cada uno de ellos se pueden combinar en 6 posibilidades. Entonces cada una de esas 6 posibilidades corresponde a uno de los números Viviana dice que tendría que dar un número entero. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, una de las cosas que sucede es que en realidad la cuenta es 22 por 21 por 20. ¿Por qué? Porque en realidad no hay que tomar en cuenta las raíces que tienen las letras repetidas. Si nosotros no tomamos en cuenta las letras repetidas, tenemos que hacer 22 por 21 por 20, que da 9.240, y eso dividido por 1.540, y eso sí, dividido 6, da 1.540. Pero bueno, en real yo lo que quería mostrar es la cantidad, la posibilidad inmensa de palabras que hay, y que solamente hay 6 grupos de 3 letras, de los cuales se conocen el significado de las 6 combinaciones. Entonces hay aproximadamente cerca de 2.000 que todavía no fueron descubiertas. 1.500, 1.700 otras combinaciones, que algunas se conocen 5, otras se conocen 4, 3, 2, 1, así que falta mucho por descubrir, y está escrito que el Mashiach va a venir a traer nuevas palabras, a descubrir los nuevos significados de las letras del Aleph-Bet. Y esto tiene que ver también entonces con la teoría de conjuntos, donde se van combinando, así como se combinan las letras, también se van combinando las personas y las características de las personas para dar infinidad de combinaciones. Entonces, a través de las generaciones, que hubo miles y miles de millones de personas que vivieron y se reencarnaron y volvieron, y cada uno hizo su trabajo, entonces a través de eso se va refinando todo el infinito ámbito de la creación que hizo Kadosh Baruj Hu. Otra de las conclusiones que vimos la semana anterior acerca de la combinación de las letras, las letras y los números, es la relación que hay entre el número 10, que son las 10 sefirot, y que también es el número que es considerado una congregación, que fue tomado de los espías que fueron a tierra de Israel, que eran 12, de los cuales 2, Caleb ben Yefuné y Yoshua ben Nun, hablaron bien de la tierra de Israel. Y los otros 10 que quedaron, los otros 10 príncipes de la tribu de Israel que quedaron y hablaron cosas no correctas de la tierra de Israel, fueron llamados una congregación malvada. Entonces de ahí la Torah trae
la cantidad de personas que necesitan mínimas que forman una congregación, y esa cantidad mínima de congregación es lo que nosotros llamamos minyan. Minyan es una suma, una cuenta. Esa es la cantidad de personas que se cuentan para leer la Torá, para decir Kadish, para distintas actividades dentro del ritual. Y si nosotros hacemos el tziruf de la combinación de 10, que sería el factorial de 10. Entonces tenemos 3.628.800, que es la cantidad aproximada de personas que salieron de Egipto. Se supone que esa es la cantidad de personas que estaban allí y que tienen que ver justamente con esta cantidad de 10. Entonces habíamos dicho que para que haya una rectificación, cada uno tiene que darle al otro lo que le falta. Entonces la unión que se produce no se produce solo después de que hubo este intercambio, sino que el intercambio mismo es lo que produce la unión. Ese es un concepto que habíamos estudiado la vez anterior, y es que existe una verdadera unión cuando hay una dinámica, cuando hay un intercambio de dar y recibir entre las personas. En cambio, cuando uno dio todo y el otro recibió todo y ya no hay nada más que intercambiar, entonces ya no existe una unión. Entonces por eso la verdadera unión entre las personas es cuando siempre uno encuentra algo nuevo para dar y siempre está abierto para recibir de los demás. En los otros días alguien había publicado dentro de las frases que suenan lindo pero a veces no tienen mucho significado, mucha base en la realidad, que como era lo que habían escrito, vamos a poner una melodía porque ya pasamos mucho tiempo y necesitamos meditar en lo que estuvimos hablando, y de paso voy a acordarme de aquella frase que había leído la otra vez.
Muy bien. Digamos que esa frase que leí alguna vez es que la verdadera amistad es aquella en la cual uno da todo al otro y el otro recibió todo del otro. Pero de acuerdo a esto, ese es el momento en que se termina la amistad, ya no hay nada que compartir. En cambio, la verdadera amistad se genera cuando hay una acción, cuando hay una actividad en común, cuando hay algo que las personas tienen para dar y recibir del otro. Cuando uno constantemente se puede maravillar y se puede sorprender, puede agradecer y puede divertirse juntos. Entonces, este concepto de combinación y de intercambio es la base que la Kabbalah trae y que es un concepto espiritual que es un ejemplo clásico y muy hermoso de cómo aquello que es espiritual baja a este mundo y se transforma en algo fundamental, porque así como hay intercambios de la persona que da y recibe, están las partículas, esas partículas que se van cambiando espontáneamente, que son las cosas que uno da y recibe. En la física está escrito que toda fuerza que existe tiene partículas. Entonces, por ejemplo, la fuerza de gravedad, que es algo completamente natural, que uno lo siente, pero es imposible de definir, porque un objeto material atrae a otro objeto material. La física descubrió que esa fuerza de gravedad se produce porque los dos objetos intercambian partículas. Así como la luz tiene fotones, que son las partículas de la onda electromagnética, la fuerza de gravedad también tiene partículas que se llaman gravitones. Y así todas las fuerzas de la naturaleza actúan de esta manera. Cuando hay un intercambio de fuerzas es porque hay intercambio de partículas entre ellos. Y esa es la base de la teoría de la física cuántica. Entonces, como decíamos la otra vez, toda la teoría cuántica y de la relatividad y todas estas nuevas teorías se produjeron justamente en la época del Rebbe Rashab, cuando el Rebbe Rashab trajo espiritualmente, explicó, por supuesto esto ya viene de hace miles de años, pero cuando el Rebbe Rashab lo trajo a través de Hasidut, o sea que era una experiencia que se podía sentir, que el ser humano podía percibir en forma personal como una experiencia del alma, experiencia de la psiquis de cada uno. Entonces recién ahí eso pudo transformarse en un conocimiento consciente a través de la ciencia. Entonces, estamos trabajando para comprender estas dos clases de interinclusión, Itkalelut o interinclusión, que es lo que nos plantea este capítulo 5 del libro de Hasdei David. Entonces está una primera interinclusión, que es la primera naturaleza, que es la que uno siempre tiene miedo de perder, y a pesar de que uno pueda tener errores y mucha gente no le gusta como somos, de todas maneras uno se defiende a sí mismo como si eso fuera la única forma que nosotros podemos llegar a ser. En cambio,
el hecho de que nos muestren nuestros errores es justamente para que podamos llegar hasta la segunda naturaleza. ¿Qué quiere decir que nos muestren nuestros errores? Que nosotros tenemos dentro nuestro algo que no nos corresponde. Muchas veces cuando los chicos hacen alguna cosa que no está bien, y se les grita y se les protesta y se hace todo tipo de cosas para que cambien, ellos no entienden por qué. Si el padre y la madre lo hicieron así, y después cuando crecen y creen en Dios, dice Dios me hizo así, ¿por qué me tienen que criticar? Entonces el padre o la madre le dicen, esto no es digno de vos. A lo mejor cuando eras más pequeño y eras inmaduro, se te podía aceptar, era lógico que tomes mamadera o que tengas el chupete o que uses pañales. A esta edad ya no es digno de vos. Y entonces se le trata de educar y se trata de mostrar cómo la segunda naturaleza, esa forma de madurar y de crecer, incluso es beneficiosa para él. Trae responsabilidades, pero a su vez trae sus beneficios y gratificaciones. Una de las formas de maduración que plantea Hasidut, y especialmente es la filosofía básica del Rebbe Rashab, es el tema de ser esclavo y ser hijo. Ustedes saben que hay dentro de la Torá, hay veces que Akadosh Baruj Hu llama a la persona mi esclavo o mi sirviente, que en hebreo se dice Eved, sirviente o esclavo, un siervo de Dios, como por ejemplo Eliezer, el siervo de Abraham, o también Akadosh Baruj Hu lo llamó a Abraham mismo en forma alabadora, que él es un siervo, y en general sentirse un siervo de Dios es algo muy elevado. Pero hay un nivel superior que es ser hijo o ben. Sentirse hijo es un nivel superior. La persona que deja de sentirse siervo y se siente hijo de Dios, entonces quiere decir que pasó de lo que es el principal sentimiento del siervo, que es el temor. Él teme que su dueño lo castigue o no le dé la recompensa por aquella cosa que hizo. En cambio, el hijo actúa por amor. Cuando el hijo quiere verdaderamente al padre, entonces hace todo y entrega toda su vida por su papá, por aquel que le dio la vida, y así esa es la relación que uno tiene con Dios. Pero hay un nivel superior que es el que trae el Admur Azaken, que es el Rebbe Rashab, el Admur Shalom Dober de Lubavitch, del cual hoy durante el día, y ustedes todavía están en América, todavía es el día 2 de Nisan, están en el día de la Istalkut, todavía tienen tiempo de prender una vela por él. Él dijo que él se siente un ben cuando hablaba de su padre, el Rebbe anterior, el Rebbe Maharaj, el Rebbe Shmuel. Él dijo que él es un hijo, pero él se siente un esclavo de su padre. Entonces un ben She Nasa
Evet, un hijo que se hizo siervo de su padre. Y este es un nivel superior. ¿Por qué? Porque es un nivel de temor superior. Ustedes saben que el nivel superior que la persona puede llegar a tener es el temor Ira y la A. Acá vemos también como hay una especie de combinatoria de los sentimientos y de la actitud de la persona, como a medida que va madurando, va adquiriendo partes de las distintas cosas que él tiene, va sacando lo mejor y va combinándolo para llegar a un nivel superior. Entonces el nivel superior es aquel que es hijo, pero no por ser hijo simplemente ama a su padre y por eso hace las cosas, sino que además tiene el temor de hacer las cosas sin el temor superior se llama temor vergonzoso, Irat Boshet, el temor de no avergonzar al padre, o el temor de no hacer algo que pueda traer vergüenza a él mismo por lo que ha hecho, simplemente porque él es su padre, simplemente para que el objetivo, la voluntad y el placer de su padre sea cumplido. Entonces, para alcanzar estos niveles, como pregunta Viviana, tenemos la primera naturaleza y tenemos la segunda naturaleza. Entonces este proceso que estamos estudiando ahora es una forma de por lo menos elevarnos en un nivel más maduro, un nivel superior. No sé, cada uno puede llegar o puede no llegar a distintos niveles, pero sí tiene la posibilidad de elevarse. Entonces primero, como estudiamos hasta ahora, hay que conocerse a sí mismo, o sea, hay que conocer cuál es su primera naturaleza. ¿Qué significa eso? Saber a qué le tiene temor, a qué le tiene amor, cuáles son las cosas que prefiere, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que hay en su interior, cuáles son las cosas que lo atraen, cuáles son las cosas que lo repulsan, y eso, conocer todas sus características, que el Rab lo resumió en abrir los cajones y ver qué es lo que le pertenece a uno y qué es lo que no le pertenece a uno. Entonces, uno primero tiene que hacer un inventario de quién es, en qué situación se encuentra, y en base a eso empezar a depurar y refinar para poder tener una segunda naturaleza. Entonces, esa primera naturaleza le permite llegar a realizar determinados actos, a llegar a tener determinadas realizaciones. Pero cuando uno refina su naturaleza, entonces le permite llegar a logros más elevados. Y eso es lo que en otras ocasiones llamamos el Da'at Tachton y el Da'at Elión. El Da'at Tachton es el libre albedrío que surge de analizar las cosas tal como son y ver cuáles son sus plus, sus cosas positivas, sus cosas negativas, y elijo en base a qué es lo que yo prefiero. Eso sería el libre albedrío inferior, el Da'at inferior. Yo elijo en base a lo que mi alma
mi naturaleza, mis intereses personales me impulsan. Pero cuando yo estudio y recibo educación, tanto en cualquier campo, entonces empiezo a obtener elementos diferentes para poder evaluar, empiezo a madurar mi poder de evaluación, empiezo a saber qué es importante, qué es menos importante, empiezo a conocer cuál es el objetivo al cual quiero llegar. A medida que uno va madurando, sus objetivos son más elevados, son más importantes, más lejanos. Y entonces uno se va poniendo por encima del poder de elección que tenía antes. Aquello que uno utilizaba para elegir en un momento anterior, se dio cuenta, o por el tema de error, de prueba y error, o a través de aprender de los demás o estudiar, uno se dio cuenta que necesita nuevos parámetros para evaluar la situación y elegir, hasta que llega un momento en que se da cuenta que el verdadero parámetro lo pone la Torá, porque la Torá es la voluntad de Dios. Entonces ya no tiene que estar pensando constantemente si él decide hacer esto o no decide hacer lo otro. Uno se pone por encima del razonamiento y posiblemente uno se pone por encima del razonamiento por haber razonado que eso es lo correcto. Pero de todas maneras también siempre hay un impulso interior que lo lleva a conocer esa verdad. Entonces, a medida es todo un proceso, como decimos siempre, de maduración. Esto también se complementa, entonces uno llega a una segunda naturaleza, pero esa segunda naturaleza no quiere decir que esa segunda naturaleza es definitiva, sino que es segunda con respecto a la anterior, porque si uno se queda en esa segunda naturaleza y se conforma, entonces se transforma en su primera naturaleza y no sigue evolucionando. Entonces toda segunda naturaleza significa un estado constante de intercambio y de evolución. Otro sistema que tiene que ver con esto también, que en vez de dobles, triples, es el sistema de Ahnab, Dalam, Taka, sumisión, separación y dulcificación, que es el proceso de refinamiento de los sentimientos. Entonces, esto que acabamos de ver es un sistema general que nos trae la Arizal a través de interinclusión, en que yo evalúo qué tengo y qué tiene el otro y vamos intercambiando, que es la base de lo que es la pareja. Y el sistema del Baal Shem Tov, de Ahnab, Dalam, Taka, que ustedes estudian con la Mora Ruth y también nosotros explicamos muchas veces, en Mora Miriam, es un sistema más elevado que tiende al refinamiento interior del alma de cada uno. Y entonces cuando uno lo experimenta puede aplicarlo a ayudar a los otros también. Y lo puede utilizar en todos los ámbitos de la vida. No solamente como un proceso de maduración, sino también de curación psicológica y física también. Vamos a meditar un poco esto que acabamos de estudiar con otro nigún.
Como dice Trinidad, el Rob Ginsburg trae este material en el libro de psicología, que con la ayuda de Dios vamos a volver a publicar, revisado dentro de poco. Y para los que no lo tienen una pequeña introducción en nuestra web, en este enlace que les acabo de poner. Entonces, este proceso de maduración lleva, como dijimos antes, por ejemplo, a la diferencia que hay entre Moshe y el Mashiach, en que Moshe tiene que desconectarse de toda relación con la existencia, incluso con la vida patrimonial, para estar puro y conectarse con Dios. En cambio, ¿por qué? Porque él es Ish Elohim, él es mitad y mitad, es mitad hombre y mitad Dios, mitad espíritu. Entonces él no puede ser ambas cosas en forma unificada. O está dentro del mundo o está fuera del mundo. En cambio, el Mashiach está dentro y fuera del mundo al mismo tiempo. Y por eso también el Mashiach no se va a separar de su mujer. Está escrito que el Mashiach no va a superar a Moshe Rabbeinu en profecía, pero sí lo va a superar en el tema de Ruach HaKodesh. El Mashiach va a tener un Ruach HaKodesh superior. ¿Qué diferencia hay entre la profecía y el Ruach HaKodesh? Nebuá o profecía es cuando a Kadosh Baruj Hu se le presenta, se le revela toma al profeta, y entonces el profeta habla lo que dice Akadosh Baruj Hu. Y Moshe Rabbeinu, que es el principal de los profetas, está escrito que Akadosh Baruj Hu habla a través de su garganta. Entonces es como que la profecía es como que Dios utiliza a esa persona para dar su mensaje al mundo. Entonces de arriba hacia abajo. En cambio, ¿qué es el Ruach HaKodesh? O para dar una traducción sería espíritu divino. A veces las personas que no entran en profundidad en este tema lo identifican como lo mismo. Pero el Ruach HaKodesh, aunque es algo también similar a la profecía, el Ruach HaKodesh en relación a la profecía es de abajo hacia arriba. ¿Qué significa de abajo hacia arriba? Porque el Ruach HaKodesh es Da'at, como está escrito en Betzalel. Estas semanas estudiamos cómo fue construido el tabernáculo del desierto, y Akadosh Baruj Hu puso en Betzalel Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir? Que le dio, no es que Dios actuaba a través de él, sino que Dios le dio el poder a Betzalel para interpretar correctamente cuál es la voluntad de Dios y realizarla. Esa es la diferencia entre la profecía y el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es un poder que tiene la persona a través del cual
tiene la capacidad de saber qué es lo que quiere Dios con su propio Da'at. A diferencia del profeta, que el profeta no tiene voluntad propia, no tiene, en el momento en que realiza la profecía, no tiene conciencia de sí mismo. En el momento que recibe la profecía está completamente desconectado de la realidad, o voluntariamente o porque está durmiendo. En cambio, la persona que actúa con Ruach HaKodesh es porque está consciente y utiliza su Da'at, o sea, utiliza su poder de libre albedrío. Entonces, cuando una persona utiliza su poder de decisión, su poder de conocimiento para realizar determinada tarea, estando en perfecta armonía con la voluntad de Dios, significa que Dios le dio a él, puso esa capacidad, ese talento para realizar lo que Dios quiere. Entonces Betzalel, por ejemplo, tenía el talento de la artesanía, saber cómo se realizaban las distintas artesanías para construir los distintos elementos del tabernáculo. Entonces, la persona que tiene Ruach HaKodesh, él sabe qué es lo que quiere Dios. Entonces, no hace falta que entre en estado de profecía para decidir. Al contrario, él está consciente del mundo que lo rodea, de los elementos y de la acción que tiene que realizar. Está escrito que el Mashiach va a estar por encima de Moshe Rabbeinu con respecto a Ruach HaKodesh. Y por eso no va a juzgar con lo que ven sus ojos, ni tampoco va a juzgar con lo que escuchen sus oídos, sino que él va a probar y va a juzgar con su olfato, con temor a Dios. Entonces, el Mashiach va a tener esa capacidad innata, de ese talento de captar en forma inmediata cuál es la verdad. Cierta vez estudiamos cómo Yitro le dijo a Moshe Rabbeinu que tenía que poner gente para que juzgue, que él no podía juzgar a todo el pueblo. Él, cuando juzgaba al pueblo, venían dos personas para que Moshe Rabbeinu los juzgue, y él tenía que escuchar cuáles eran las Ta'anot, ¿cómo se dice Ta'anot? Tenía que escuchar cuáles eran las demandas de cada uno que venían al juicio. Entonces él podía así juzgar de acuerdo con lo que decía la Torá y la Halajá, que recibió desde arriba. Así el profeta también, el profeta recibió la palabra de Dios, entonces va y le reprocha al pueblo, ve quién hace bien y quién hace mal, y al que hace mal le reprocha de acuerdo a lo que Akadosh Baruj Hu le ordenó de acuerdo con la ley y con la Torah. En cambio, el Mashiach no necesita escuchar los argumentos de cada uno de los dos que vienen al juicio,
Él lo ve y enseguida sabe inmediatamente quién tiene la verdad, como contamos en la historia una vez de lo que se llama el juicio salomónico. Habíamos dicho ahora vamos a ver qué significa exactamente lo del olfato. Cuando contamos acerca del juicio salomónico, que vinieron las dos mujeres, vamos a decirlo en dos palabras para aquellos que no se acuerdan bien de qué se trata. Habían dos mujeres, cada una tuvo un hijo, y el hijo de una de las mujeres se murió. Entonces a la noche, cuando la otra estaba dormida, agarró el hijo de la otra, lo puso en su cama y el hijo muerto lo puso al lado de la otra. Entonces cuando se despertaron, la mujer vio que el chico estaba muerto, pero vio que no era su hijo, y vio que el hijo era el otro. Entonces fueron a ver al rey Shlomo, y cada una decía que el hijo era de ella. Entonces ideó un plan para saber de quién era el hijo. ¿Y cuál era el plan? Dijo, vamos a cortar al chico al medio. Y por supuesto no era eso lo que iba a hacer. Por eso el juicio salomónico que generalmente se ejemplifica es cortar mitad por mitad y así encontrar la solución, pero esa no era la idea de Shlomo. Shlomo ya sabía quién era la verdadera madre. ¿Por qué? Porque tenía ese espíritu de Mashiach dentro suyo. Él observaba la realidad y captaba cuál era la verdad. Entonces, a través de que él ya sabía quién era y dio un plan para que esa mujer se descubra por sí misma. Porque si él decía, yo sé que vos tenés la razón, entonces nadie lo iba a creer. Entonces dio un plan para que la verdadera madre se descubra. ¿Cómo se sabe cuál es la verdadera madre? Aquella que quiere que su hijo viva, aunque no esté con ella, aunque se lo lleve otra persona, pero nunca va a permitir que lo maten. Entonces cuando dijo eso, una mujer dijo, bueno, estoy de acuerdo. La otra gritó, dijo, no, no lo maten. Entonces dijo, esa es su madre. Entonces, cualquier otro juez hubiera venido y hubiera pedido pruebas de ADN, hubiera pedido testimonios y testigos y todo tipo de comprobaciones para decidir de acuerdo a la ley de quién es la madre. En cambio, el Mashiach decide de acuerdo a su olfato. ¿Qué diferencia entre el olfato y el resto de los sentidos? Ustedes saben que el cerebro está conectado a los sentidos del cuerpo a través de las neuronas que extienden sus axones, cables de electricidad que van desde la corteza cerebral, donde hay neuronas sensitivas y en cada parte del cerebro hay un sector que es de la vista, otro del oído, otro del tacto, otro del gusto, otro del olfato y otros sectores de otros sentidos. Está el sentido del equilibrio, el sentido de toda una serie de asuntos, y que esas neuronas que están en la corteza cerebral, con los cuales uno tiene conciencia de lo que está viendo, están conectadas a su vez a una neurona intermedia que va a la espina cerebral, a la espina dorsal, y allí en la espina dorsal se conecta con la otra neurona que es la que continúa y va hasta el órgano efector. Por ejemplo, la superficie de la piel para tener sensibilidad, o el nervio óptico, el nervio auditivo, las papilas gustativas. Funciona de esa manera. Hay dos neuronas
Entonces, el estímulo que uno recibe de la realidad que lo rodea está como traducido de una neurona a la otra al cerebro, y entonces eso que uno percibe lo tiene que procesar en la mente para poder comprender. En cambio, el olfato es el único sentido que la neurona que procesa la información es la misma que termina en dentro de la nariz en el receptor del aroma. Entonces, lo que uno está percibiendo ahí en el cerebro es exactamente esa molécula que entra allí para interactuar. Entonces, en una forma material estamos viendo cómo el sentido del olfato también es diferente a los otros, digamos que es más directo, por eso se llama el sentido del olfato. Pero en general, cuando se dice el sentido del olfato, significa cuando la persona juzga directamente con su sentido, con su dat elión, con su poder de decisión supremo, que no tiene que estar haciendo todo tipo de análisis para comprender cómo es la realidad, sino que es como, digamos, el instinto femenino. A veces la mujer entiende cosas sin utilizar el raciocinio, y lo que a alguna persona le lleva mucho tiempo y experiencia y dolor comprender, una mujer, por ejemplo como la mía, lo capta inmediatamente. Muy bien, entonces esa es la diferencia entre la generación nuestra y la generación de otras épocas también. Es la diferencia entre una personalidad madura y una personalidad infantil. Una personalidad infantil necesita experimentar y equivocarse para llegar a la conclusión. Una persona madura significa que ya pasó determinados procesos y ya no hace falta que caiga en cada una de esas etapas y ya puede decidir directamente. Sí, mi esposa tiene distintos aparatos que le producen, que le dan mucha información instantánea. Eso es verdad. Vamos a Lejaim por ella. Vamos a hacer Lejaim por Roxana Batzara, Roxana Bat Yosef, que se encuentra en México, nuestra prima que está en medio de una serie de problemas, y Baruch Hashem, gracias a gente amiga nuestra, alumnos nuestros que están allá en México que la ayudaron, pudo salir de un problema muy grave, y bueno, tiene que seguir, pero ya está en buenas manos. Los que lo hicieron no quieren decir quiénes son, pero yo quiero agradecer y bendecirlos por el Mesirut Nefesh y por toda la dedicación que han puesto sin conocerla, simplemente porque hemos hecho un pedido y se han acercado en forma voluntaria e incluso independiente de distintos lugares y le han dado lo que necesitaba en un momento de suma emergencia, a pocas horas de comenzar el Shabbat, que se pudo resolver porque si no después ya iba a ser bastante difícil arreglarlo. Lejaim por ellos. Bueno, creo que hemos experimentado bastantes asuntos hoy.
Entonces, les quiero comentar que esta semana que comenzamos el mes de Nisan, la Mora Ruth va a tomarse vacaciones, en realidad no vacaciones, sino va a tener mucho más trabajo porque está en medio de las preparaciones de Pesaj, así que hasta después de Pesaj ella ya no va a dar clases. Hannah Miriam va a dar una clase el jueves, todavía no sabemos bien el horario. Con la ayuda de Dios, Bezrat Hashem, para hablar de Pesaj. Nosotros los hombres, como nos queremos salvar un poco de todos esos trabajos, buscamos la excusa de trabajar, entonces yo voy a dar las clases mías, si Dios quiere, como estamos acostumbrados, y si es posible un poco mejor. Así que hoy hemos mandado la lista de las clases. Entonces anotamos para la semana que viene continuar con este tema. Hoy es 2 para el 9 de Nisan. Y... ¿Cómo? Ok. Para la otra semana vamos a mandar el calendario a ver cuáles son los días que quedan libres. Pero, como les decía, estamos preparándonos para Pesaj. Estamos saliendo del resfrío que nos pescamos estos días. Y el Rav Ginsburg incansablemente sigue dando y dando y dando información. Y nuestra frustración va en aumento por todo lo que se nos está acumulando y no le podemos transmitir a ustedes. Así que les pedimos, por favor, por un lado que nos tengan paciencia y por otro lado les pedimos ayuda para que podamos hacer todas las cosas que tenemos planeadas. Así que, mientras tanto, para despedirnos vamos a dar unas melodías y les pedimos que sigan colaborando, que sigan aportando todo lo más que puedan. Hay mucha gente que necesita ayuda para este Pesaj y estamos tratando de repartir todo lo que podamos, pero contamos con la ayuda de ustedes. Nos dedicamos solo a esto y vivimos de lo que Akadosh Baruj Hu nos manda a través de ustedes, así que hagan todo lo que puedan y Bezrat Hashem vamos a tener todos un Pesaj Kasher Besameach con la llegada del Mashiach y con bendiciones desde la tierra de Israel para todos ustedes. Lejaim, Lejaim, que tengan una buena semana. Nos vemos mañana, ¿ok? Terem koyu